tema de hoy es legitimidad jurídica para ir a una constituyente del pueblo autoconvocada. Así es. Ese es nuestro tema de hoy. Así es. Me alegro bastante escucharlo. Gracias, es mutuo la alegría. Qué bueno saber que las escucho bien de salud y están al pie del cañón las dos, gloria a Dios. Bueno, pongamos este programa en las manos del Espíritu de verdad, en las manos de Jesucristo, que Dios nos dé gracia y sabiduría para tocar los temas y darle un servicio a la comunidad de lo mejor posible en términos informativos. Sí, estimada Fanny, tal vez haya por ahí un par de preguntas que quieras hacerme respecto a este tema tan importante de la legitimidad para ir a una constituyente. Sí, tengo 3 preguntas, profe. Adelante. La primera pregunta es, ¿qué señales tenemos de que el contrato social está roto? Muy bien. Segunda pregunta es, ¿la soberanía del pueblo es superior al modelo político actual? La tercera pregunta es, ¿qué rol tiene el Pacto Institucional de Derechos Políticos y Civiles de Nueva York de 1966? Correcto. Bueno, muy bien. Empecemos por ahí. Todos sabemos que existe un pacto social, una constitución política en las democracias, en los países que nos damos el tupé de decir que somos una democracia. Bueno, en Costa Rica tenemos una. Bueno, esta. Lo que pasa es que en 1966, bueno, ya las Naciones Unidas se habían formado en 1948, pero en 1966, con el devenir, con la fuerza de los derechos humanos, se hicieron 2 pactos en Nueva York muy importantes, pero uno de ellos se llama Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles. El artículo 1 de ese pacto dice que los pueblos se autodeterminan. Pero si eso lo juntamos con el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo mismo dice el artículo 1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que define persona como un ser humano que tiene 2 grandes atributos: razonamiento y conciencia. Bueno, estos son principios que están sobre la Constitución. Esta es la Constitución de 1949, pero sobre esta Constitución hay principios supraconstitucionales. Hay otros, pero hablemos de estos 2. Que los pueblos son soberanos, eso dice el Pacto de Nueva York, eso dice el artículo 1, y también dice nuestra Constitución que la soberanía radica en la nación, y ahora vamos a hablar de eso. Y que los pueblos, aparte de ser soberanos, es decir, son la máxima autoridad dentro de un territorio, el pueblo, se autodeterminan, es decir, que no tienen que pedirle permiso a nadie para transformar, para cambiar el modelo de desarrollo, el modelo político y administrativo, el tipo de Estado, la forma de organizar el Estado. Lo que pasa es que esto no se dice, porque los políticos son instrumentos, son lacayos, son servidores, son serviles de las élites de poder. Las élites de poder nosotros no las conocemos fácilmente, son rostros anónimos, gente de demasiadísimo dinero que no se van a disponer a que los identifiquen, pero están ahí en Costa Rica, en todos los países hay. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Financiar a los partidos políticos para que lleven a cabo la agenda que ellos, por el financiamiento que les dan a los partidos políticos, entonces el partido político está obligado a llevar a cabo la agenda que le favorece a las élites de poder. Ese es el gran problema que tenemos en Costa Rica con el artículo 98 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque
Mientras que el 168 y el 169 de esta Constitución dice claramente que Costa Rica se organiza administrativamente en distritos, cantones y provincias, es decir, que el pueblo tiene un perímetro llamado distrito, cantón o provincia. El pueblo soberano vive en un distrito llamado Salitrillos de Acerrí. El pueblo soberano vive en un distrito llamado San Rafael de Coronado. El pueblo vive en un distrito llamado Patio de Agua del Guarco. Esos son distritos. El Guarco, Vázquez de Coronado y Acerrí son cantones. Pero no me explique eso, no gaste tiempo explicándome eso, no, es que tengo que contárselo bien. Y obviamente estos cantones se reúnen en provincias. Esto significa que el poder debe estar organizado por distritos y cantones, pero resulta que no. El artículo 98 fue una jugada maestra de ingeniería jurídica criminal. Repito, el artículo 98, el 196, el 12, el 4, el 9, el 27, el 105, el 195 y el 196 y el 27 de la Constitución actual son artículos redactados con una ingeniería jurídica criminal para erradicar la idea de que el pueblo es verdaderamente el soberano. ¿Qué dice el artículo 98? Dice, los ciudadanos tendrán, dígame, en futuro, los ciudadanos, el soberano pueblo, ese pueblo de Matina, ese pueblo del Concho de Pocosol, ese pueblo de Medio Queso, ese pueblo de Juanilama de Esparza, ese pueblo de Patio de Agua del Guarco, ese pueblo de Patio de Agua de San Rafael de Coronado, ese pueblo de Salitrillos de Acerrí, ese pueblo de Tarbaca, ese pueblo de cualquier distrito del país, dice, tendrá el derecho de agruparse en partidos, suave, un momento, para intervenir en la política nacional. Este es el robo más grande que le han hecho al pueblo en Costa Rica. Mientras que se organiza administrativamente en distritos y cantones, el poder no se organiza por distritos y cantones. El poder se organiza por partidos políticos e ideológicos. ¿Y qué tiene que ver esto? Muy importante, porque cuando vamos a leer, como ya otras veces lo hemos leído, el artículo 50 de nuestra Constitución, es muy importante entender lo que aquí se dice en el artículo 50. Dice, el Estado, ¿qué es el Estado? El Estado es el territorio, es la población, son las 320 instituciones que nosotros tenemos. Ahí está el falso poder judicial, el falso poder legislativo, el falso poder ejecutivo, el falso Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué son falsos? Porque solo hay un poder en una república, es el pueblo. Y en esta Constitución se habla de poder para arriba y poder para abajo. No, solo hay un poder en una república y es el del soberano pueblo. Todos los órganos constituidos y creados en una Constitución son órganos de servicio para el pueblo. No son poderes para que los magistrados lleguen a enquistarse ahí como grandes señores. No son poderes para que llegue el presidente de la República a ser como un jaguar y a tratarnos a todos de animales. Porque, ¿qué hizo este señor? Oscar Arias. Yo soy el águila y ustedes son los caracoles. ¿Qué hizo este señor Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles? Yo soy el jaguar, entonces seguro nosotros ¿qué somos? Ratas o presas de jaguar. Es decir, en ningún momento se está utilizando el verdadero concepto para vos, Fanny, para Marcela, para mí y para el vecino del lado. Ciudadano, miembro del poder soberano. Eso no lo quieren decir. Dice el artículo 50 que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país. ¿Ok? Coma, y le da una estrategia. Dice, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Aquí hay un detallazo. Un detallazo. Resulta entonces que tenemos
un Estado con un mandato de que tiene que buscar el bienestar común de todos nosotros, los habitantes. Bueno, eso está fácil de entender. Y también está fácil de entender que le da una estrategia organizando la producción. También está fácil de entender. Pero, ¿cuáles son los indicadores que se desagregan, que se derivan de este párrafo primero del artículo 50? Cuando aquí en este país nos venden humo. Se lo he dicho un montón de veces a don Dani Sucher Sommer, a quien yo doctoré, a Otto Guevara Good, que hace un programa con Dani Sucher Sommer a doble nudo. Ellos llegan y se llenan la boca hablando de los indicadores que no están en la Constitución, sino que traen indicadores de la OCDE. ¿Y qué dicen? No, ves que nosotros somos el país que más jalamos inversión, que somos los que vamos a crecer más, y nos venden humo. Y cuando yo salgo aquí a la vuelta de mi casa y voy a depositar una bolsa de basura en el cajón metálico que tiene ahí la empresa Subway, me encuentro que hay 2 personas viviendo en el basurero. Y ya lo hemos visto. Entonces uno pregunta, tanta laraca de los indicadores de la OCDE, y que Costa Rica va para arriba, y que Costa Rica sigue arriba, y que Costa Rica ya casi supera a Estados Unidos y a China juntos. Y resulta que hay gente viviendo en basureros. ¿Qué es lo que pasa? Que como el pueblo no ha sido educado en saber pedir cuentas, que como el pueblo no le han dicho cómo se ejerce la soberanía, que como el pueblo no sabe, porque no lo han educado, cómo se pide cuentas de acuerdo al artículo 50, el párrafo primero del artículo 50 del bienestar de los habitantes, el pueblo cree que lo que le informa OPA Noticias, Pilar Cisneros, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, Edgar Espinosa, La Nación, Ignacio Santos, David Patey, Juanito Mo, que ella cree que eso es verdad. Y claro, volvamos de nuevo al artículo 1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Persona es aquel ser humano que aplica 2 grandes atributos: razonamiento y conciencia. Ahora, ¿qué pasa con un ser humano que no entra a este programa a enterarse, que no lee la Constitución, sino que lo que hace es poner a Juanito Mora, o a OPA Noticias, o a David Patey, y todos estos medios de comunicación junto con el show de los miércoles en Casa Presidencial no son noticias, son programas de programación mental para reducirle al costarricense su capacidad de razonamiento y para reducirle al costarricense su capacidad de conciencia respecto a la situación nacional. Ahí es cuando Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, el jaguar de Monterán, el manigordo de Zapote, Sandokan, el príncipe de los tigres de Montpresén, dice cualquier cosa y hay que creérsela. ¿Por qué? Porque el que le cree a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, a Pilar Cisneros, a Rodrigo Arias, a David Patey y su programa Trivisión, a OPA Noticias, está escuchando una programación mental para ahogarle su razonamiento y ahogarle su conciencia. Recuerden, este programa es meramente informativo y empezamos hablando de la ley de la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos esto? Porque resulta entonces de que no entendemos cómo hay ciudadanos que en lugar de analizar cuál es el bien común que está produciendo el gobierno de Chávez, cuál es el bien común que está analizando Daniel Sucher Sommer, Otto Guevara Good, OPA Noticias con Douglas Sánchez, lo que hace es creer lo que ellos dicen. No, es que piensen ellos, y yo lo que ellos digan, yo lo sigo. Se ahoga el razonamiento del ciudadano. Se cauteriza, se quema la conciencia. ¿Y qué es lo que queda? Un votante totalmente programado para llevarlo a las elecciones de febrero 2026 y seguir
la manipulación que esta Constitución hizo en el artículo 98 de cómo organizar el poder en Costa Rica a través de partidos políticos ideológicos. ¿Y cuál es el problema del partido político ideológico? Me preguntarán algunos. Que el partido político ideológico, cuando ya vos elegís a alguien que te represente en Liberación, en la Unidad, en Pueblo Soberano, que por ahí dicen que significa partido para obsesionados con no sé qué, o sea, totalmente otra cosa, no lo que significa las siglas de PPSO. Ellos definen qué es el bienestar público de Matina. Ellos definen qué es el bienestar público del Concho de Pocosol. Los políticos de San José definen qué es el bienestar de Filecal de Corredores. Los políticos de San José, en Monterán o en Rormoser, definen qué es el bienestar en Juanilama de Esparza, en Medio Queso de San Carlos, en La Fortuna de San Carlos, en Patrudiago de Coronado, en Patrudiago del Huarco. Y quedamos entonces los ciudadanos mal representados, estúpidamente administrados y sin el bienestar común que garantiza esta Constitución en el artículo 50, párrafo primero. Pero entonces, esto viene ocurriendo desde 1871. Tenemos más de 150 años de que los partidos políticos hacen con el pueblo, el soberano pueblo, lo que les da la gana. Pero cuando vamos a los pactos de Nueva York de 1966, nos damos cuenta que el pueblo se puede autodeterminar. Nos damos cuenta que el pueblo no tiene que pedirle permiso a nadie para transformar el modelo político y administrativo. Nos damos cuenta que el pueblo es el soberano, no es la ley, no es el Estado, es la gente que vive territorialmente en distritos y cantones. Pero ¿qué dicen los abogados que están conectados a las estructuras del gobierno? No. Roger Méndez está equivocado, no se puede transformar la Constitución si no es por el artículo 196. Vamos a ver qué dice el 196, para que se den cuenta el otro engaño que hay aquí. El otro engaño que nos dejaron estos 45 diputados constituyentes escogidos por partidos políticos ideológicos en el 48-49 es que la reforma general de la Constitución solo puede hacerse por una asamblea constituyente convocada al efecto. ¿Convocada por quién? ¿Quién convoca al pueblo? ¿Quién convoca al que manda? La ley que haga esa convocatoria deberá ser aprobada por votación no menor de 2/3 del total. O sea, la Asamblea Legislativa se arrogó una competencia que no le pertenece en el artículo 196, que es convocar al soberano. El soberano se convoca solo cuando le da la gana y cuando ve que el modelo político y administrativo falló, que ya no cumple con las demandas que se establecieron en 1871 y en 1949, porque el Estado se convirtió en una narcolavadora, porque el Estado se convirtió en un narcopoder ejecutivo, un narcopoder legislativo, un narcopoder judicial. ¿Y por qué lo digo? Finado Carlos Roberto Loría, comenzás a entender que desde los 90 Carlos Roberto Loría venía señalando al Poder Ejecutivo, a Daniel Oduber, al poder Judicial, a Fernando Cruz, al Poder Legislativo. Ahí estuvo también Leonel Villalobos, ¿ah? A Ricardo Allen, que era el representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Todo está podrido, Fanny, todo está podrido. Y entonces resulta que eso es lo que nos quieren tapar con las noticias cotidianas. Que tenemos un Estado podrido, que tenemos un Estado tomado por el narcotráfico, tomado por el crimen, tomado por los sicarios. Que tenemos un turismo totalmente sexual. Y que tenemos facturaciones desde hasta $5 millones diarias en papagayo que no se sabe dónde está ese dinero. Y la fiscalía no pregunta.
y la auditoría del ICT no explica, y el Ministerio de Hacienda tampoco indaga. Un Estado que no se está preocupando por el bienestar de la nación. Esos son los signos de la pregunta que hiciste, de que estamos con un pacto social roto, con un contrato social roto, con una constitución que no funciona. Y que por consiguiente hay que transformar el modelo político administrativo a través de una constituyente del pueblo, autoconvocada por el principio de libre autodeterminación de los pueblos, que bien lo dice la resolución 3435 de 1992 de la Sala Constitucional, que cuando hay un principio supraconstitucional en materia de derechos humanos que otorga mejor derecho que los que da la Constitución, ese principio supraconstitucional es de acatamiento obligatorio. Entonces, Fanny, esto es muy sencillo de comprender. Nos han robado la soberanía, los partidos políticos y las élites de poder. Nos han mentido los medios de comunicación colectiva que tienen un contrato de dinero con los que ganan el poder. Y el poder entonces agarra plata de nuestros impuestos y le paga a todos estos medios de comunicación para que repitan la reprogramación mental. Tenemos un problema en el modelo educativo que nunca enseñaron al ciudadano a entender qué significa ser ciudadano y qué significa ser soberano. Por eso, Fanny, es que el periódico El Acerriceño hace estos programas, por transmitir una información analizada de cómo los principios supraconstitucionales son la vía correcta para transformar el modelo político administrativo y no el artículo 196, que escogería los representantes a la constituyente de 3 grupos corrompidos. ¿Quiénes? Los empresarios, grupos empresariales corrompidos, los sindicatos corrompidos, y los partidos políticos ideológicos, partidos políticos corrompidos. Mientras que si convocamos la constituyente por el principio de libre autodeterminación de los pueblos, vamos a escoger delegados de los riñones del pueblo, salidos de los riñones del pueblo, en cabildos abiertos distritales y cabildos cerrados cantonales, un hombre y una mujer por cantón. Pero esto hay que difundirlo, Fanny, porque la gente no lo quiere creer. La gente lo que hace fácil es reciclar noticias. Vea, usted ve los otros generadores de contenido, reciclan noticias. ¿Cuándo lo ve usted haciendo una propuesta de solución? No la tiene. Y ahora resulta que Laura Fernández, precandidata a la presidencia de la República, ya está hablando de la Tercera República, sí, pero ella lo que quiere son 40 diputados de ellos. Sí, eso es una dictadura al estilo Bukele. Ni Liberación, con el candidato José Figueres Ferrer en 1970 logró sacar más de 32 votos. Manejando Liberación el Tribunal Supremo de Elecciones, como que dice, haciendo el chanchullo del caso, sacaron 32. Y ahora esta gente le miente al pueblo diciendo que van a sacar 38, 40 diputados. ¿De a dónde? No, si es que hay que tener 2 dedos de frente para creerles a esta gente del gobierno. Pero tampoco hablan del modelo de constituyente autoconvocada. Eso no habla doña Laura Fernández, eso no lo habla doña Pilar Cisneros, eso no lo habla don Edgar Espinosa, eso no lo habla Rodrigo Chávez Robles, eso no lo habla Opa Noticias, eso no lo habla Trivisión, eso no lo habla Teletica, eso no lo habla La Nación. ¿Sabe quién lo habla? Periódico El Acerriceño. Entonces, Fanny, el tema de hoy, ¿cómo se llamaba el tema de hoy, Fanny? ¿Cuál es la legitimidad jurídica para ir a una transformación del modelo político administrativo? Bueno, esa legitimidad está en los pactos de Nueva York, en el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, que dicen que los pueblos son autodeterminables y por lo tanto se pueden autoconvocar. Del principio de que los pueblos son soberanos. Pero eso no hay que expedírselo a la Asamblea Legislativa, eso no hay que pedírselo a la Sala Constitucional, eso se impone, porque el pueblo es el soberano, el pueblo soberano se le impone a la Sala Constitucional, el pueblo soberano se le impone al Tribunal Supremo de Elecciones, el pueblo soberano se le impone a los políticos del momento, pero hay que organizarlo. Si usted no se autoconvoca, profe, sí, adelante. solo quería preguntar
Por eso es que fracasan en hacer caminatas y en manifestaciones, porque no hay una imposición del soberano, sino simplemente una manifestación. Vea usted lo que pasó en Pérez Celedón y lo habíamos hablado muchas veces. Los compañeros de Pérez Celedón tienen un problema, son el soberano, pero no saben que son el soberano. Y muchos abogados ahí van a solicitar por el artículo 27 de la Constitución que los atiendan. No. Hay que quitar al alcalde, a la alcaldesa y a los miembros del consejo. ¿Por qué? Porque el soberano pueblo, Pérez Celedón, es el que manda. No, pero ellos no van como soberano, van como administrados. Vea las categorías que hay. Vea, usted es soberano pueblo, Pérez Celedón. Pero si usted le cree a los políticos del momento, usted va como administrado, como tarjetaviente, como paciente, ¿ah? Como usuario, pero no como soberano. ¿Y eso qué es? Le va a decir la alcaldesa. ¿Cómo que soberano? Sí, el soberano de Pérez Celedón es el que manda. Puede quitar al alcalde, puede quitar a los miembros del consejo y puede transformar eso. Pero ellos no lo saben. Y los abogados que van, no sé, 5 años a la universidad, tampoco lo saben, porque no lo saben aplicar. Entonces, el pueblo no se comporta como soberano, se comporta como un chupamedias. Se comporta como un pedigüeño, como un limonero, cuando es el que manda. Entonces, ese es el problema que tenemos. Un pueblo que lo domesticaron. Y aquí tengo, en la pizarra mía, aquí en la pared, lo que significa domesticado. Y una pregunta. Sí. Corazón de cobarde, alma de esclavo y espíritu de servil, de Antonio Salas Mongalo, que Dios cose. Corazón de cobardes, almas de esclavos y espíritus de servil. Eso han hecho con nosotros desde 1871. Y no nos han enseñado el valor de la soberanía, no nos han enseñado el valor de la autodeterminación, y nos van a ahogar en más corrupción y en más deuda en febrero del 2026, porque ninguno de estos precandidatos, ninguno de estos partidos políticos ama al pueblo, aman sus vidas, sus billeteras, meter la tarjeta cada 15 días y sacar 3 millones de pesos, pagados por todos nosotros, estúpidos domesticados que no sabemos que somos los que mandamos. Ese es el problema, Fanny. Y vea lo peor, Fanny. Vea lo peor que ocurre en este país. Los mismos del 49 montaron a través de los que los sucedieron este código penal que lo trajeron de Argentina. Resulta que fue una importación intelectual desde Córdoba, Argentina. Revisando yo, el actual Código Penal de Argentina no tiene estos artículos, ya los quitaron. Pero aquí dice en el 303 del Código Penal de Costa Rica, se impondrá prisión de 6 meses a 3 años. Ojo el miedo, ojo el miedo. Al que hiciere propaganda pública, gracias a Dios, esto no es propaganda pública, lo que hacemos acá en TikTok. ¿Por qué? Porque yo ocupo que usted me apruebe a mí como amigo y yo probarle a usted como amigo. Entonces esto no es un letrero que estamos poniendo ahí en la ruta número 2, en la ruta número 1. Vean, no, propaganda pública al estilo de los años 70. Para sustituir por medios inconstitucionales los organismos creados por la Constitución. Bueno, aquí estamos diciendo que existen principios supraconstitucionales, por lo tanto no son medios inconstitucionales, son supraconstitucionales. Por lo tanto, este artículo 3 no tipifica nuestra labor. Pero vea qué terrible, le meten miedo a la gente. Vea lo que dice aquí el 301. Serán reprimidos con prisión de 2 a 10 años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer algunos organismos del Estado e impedir, aunque sea temporalmente, libre ejercicio de las facultades constitucionales. Ya, pero ¿cómo le vas a impedir que el pueblo regrese al estado natural cuando el Estado ha fallado, ha roto el contrato social y ya el Estado no satisface los requerimientos de la sociedad? Hay que transformar el Estado. Ah, no, pero ahí dice que no se puede. Entonces, nos agarraron de pendejos. Y dice Albino Vargas, la democracia de la calle. Ajá. Sí, vamos a decir unos madrazos y le mentamos la madre a los políticos y quemamos llantas y atravesamos tucas. Y no, pero a las 5 de la tarde hay que irse porque a las 8 hay partido. Y a las 5 da hambre. ¿Y qué? No, esa es la democracia de la calle. No, eso es una estupidez.
La democracia, que tiene poder de pueblo, se organiza en cabildos abiertos y cerrados, distritales y cantonales. El pueblo se organiza. El pueblo demanda soluciones. Ah, no, aquí lo que hacen es mandar, como lo hizo Carlos Alvarado Quesada, a Altamira de San Carlos, la policía llena de gases lacrimógenos, y entonces el soberano pueblo es pisoteado como quien pisotea a un ladrón agarrado infraganti. Entonces, Fanny, realmente tenía razón José Figueres Ferrer. Este es un pueblo domesticado, alma de esclavo, espíritu de servil. ¿Qué más dice? Alma de esclavo, espíritu de servil, corazón de cobarde. Ahí lo tengo ahí pegado aquí al frente mío. ¿Para qué es el certificado de autoconvocatoria, Fanny? Para hacer valer mi declaración como ciudadano ante otros 2 ciudadanos que son mis testigos de que yo me autoconvoco por el principio de libre autodeterminación de los pueblos y manifiesto mi demanda. Ojo, mi demanda, no es que quiero, no es que demando la transformación del modelo político administrativo, y estoy solicitando a todo el pueblo, al resto del pueblo, porque esto no se presenta ante la Sala Constitucional, esto no se presenta ante el Tribunal Supremo de Elecciones, no, si esos órganos están contaminados, hay que transformarlos a todos. Entonces, esto es de mí para usted, de usted para mí, de nosotros para los de la Cruz, para los de Corredores, para los de San Carlos, para que todos, el soberano pueblo, nos entendamos de que somos la autoridad mayor del país y que vamos a transformar el país escogiendo un hombre y una mujer por cantón en cabildos abiertos y cerrados, distritales y cantonales, para armar la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Ahora usted me dirá, bueno, asuma que usted tiene ya un hombre y una mujer por los 85 cantones y las 6 intendencias, así que bueno, tenemos también los borradores del nuevo pacto social, del nuevo contrato social. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. El presidente de la República deje llamarse presidente de la República, se llamará coordinador constitucional de la República. Habrá un capítulo nuevo en la Constitución, el poder del pueblo. Ahí se va a crear algo que no existe actualmente, que es el Consejo del Pueblo, donde va a haber un hombre y una mujer por cantón. Ahí va a residir la jefatura del Estado. El coordinador constitucional de la República no va a ser jefe de Estado. El jefe de Estado reside ahí en ese cuerpo, el Consejo del Pueblo. Y si ocupan que la coordinadora constitucional o el coordinador constitucional los represente como jefatura de Estado 15 días, un mes en Ginebra, en Nueva York, entonces se le da la comisión pro tempore. Y una vez que regresa, se retira la jefatura de Estado. Usted es coordinador constitucional de la República. Los famosos falsos poderes. El poder ejecutivo se llamará Servicio de Administración Pública. El poder judicial se va a llamar Tribunales de Justicia, Verdad y Derecho. El poder legislativo se llamará órgano de legislación. Para que presente borradores de las leyes aquí en el Consejo del Pueblo. El Consejo del Pueblo es el que se va a aprobar las leyes y no tiene por qué sancionarles el coordinador constitucional. Esa idea estúpida de los franceses que se tragaron todas las democracias de Occidente, de que hay 3 poderes, eso es falso. Montesquieu nos engañó a todos. No hay 3 poderes en la República, son 3 órganos de servicio. El único poder de una república es el soberano pueblo. Ah, pero los jacobinos, los gerundinos, la nobleza y el clero se veían las caras ahí en la Asamblea Nacional Francesa en 1793, 1794, 1795, 1796. Y matamos al rey, le cortamos la cabeza, sí, y ahora repartámonos el poder como él era. Poder ejecutivo, poder judicial. O sea, ahora, para ustedes los gerondinos, el poder judicial. Para ustedes los jacobinos, el poder legislativo. Para ustedes los jacobinos, la nobleza y el clero, el otro poder. Y a todo el mundo le encantó esa repartición. Hasta los gringos la tienen, a los gringos los engañaron. ¿Qué dice el discurso de despedida del expresidente George Washington del 17 de septiembre de 1796? Aquí lo tengo abierto. Muy interesante lo que dice este discurso, estimada Fanny. ¿Por qué? Porque Washington, después de haber tenido 2 periodos de la presidencia,
pudo observar el comportamiento de los partidos políticos y dejó una advertencia terrible, terrible en este discurso de despedida donde él habla respecto a los partidos políticos. Y me permito leer. Discurso de despedida del expresidente George Washington, 17 de septiembre de 1796. Washington se dio cuenta el engaño de los franceses en la Revolución Francesa, hablando de organizar el poder a través de partidos políticos. Y también se dio cuenta del engaño de Montesquieu, dándole nombres como Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, cuando son órganos de servicio. Vea lo que dice. Dice así: el espíritu de partido trabaja constantemente para desorientar al pueblo y corroer la regularidad de los servicios públicos. El partido político agita la opinión con celos infundados y falsas alarmas. El partido político enardece las animosidades de unos contra otros. Los partidos políticos dan ocasión a tumultos e insurrecciones y abren los caminos por donde fácilmente penetran hasta el mismo gobierno las corrupciones e influjos extraños a través de las pasiones facciosas, sujetando a la política de otros la voluntad del país. Oiga, eso lo dijo George Washington el 17 de septiembre de 1796. Muchos opinan que los partidos políticos actúan en países libres como un freno útil para los gobiernos y contribuyen a conservar el espíritu de libertad. Punto y seguido. Eso es quizás verdad hasta cierto punto. En los gobiernos monárquicos, el patriotismo puede mirar el espíritu de partido, si no con favor, al menos con indulgencia. En los gobiernos de carácter popular, como el de Estados Unidos, puramente electivos, no se debe fomentar ese espíritu partidario, porque a la disposición natural de los mismos nunca faltará el espíritu de partido suficiente para todos los efectos en que sea laudable. Como siempre, hay peligro de que traspase sus límites, debe ponerse un discreto empeño en disminuirlo y mitigar la acción de los partidos políticos mediante la fuerza de la opinión pública. El espíritu de partido jamás debe apegarse del todo, pero deberá ser objeto de una vigilancia constante para que no devore con sus llamas en lugar de caldear. ¿Qué quiso decir Washington aquí? Dani, ¿qué quiso decir? El gobierno de los Estados Unidos debe escogerse por territorios y no por partidos políticos. Eso fue lo que quiso decir Washington. Francia nos engañó a todos, con los jacobinos, los gerondinos, con la división de poderes. ¿Qué dice aquí Washington? Ahí lo dice claramente. La opinión pública es la opinión del soberano pueblo. Esa es la que tienen ahogada en Costa Rica. Esa es la que tienen ahogada en las democracias de Occidente. Los Estados Unidos tienen dos partidos y son lo mismo. Los comunistas tienen un solo partido. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el pueblo es tan ignorante? Porque el pueblo no lee. El pueblo traga fútbol, programas de canciones y de moda, de chistes vulgares, pero no lee la Constitución. Pero se traga el anzuelo de que vivimos en una democracia. Se traga el anzuelo de lo que dicen los miércoles el show de Zapote. Fanny, ¿qué preguntas hay por ahí además de las que ya hemos abordado? No, la gente entra, sale, no tenemos preguntas. Ha entrado un montón de gente, han estado escuchándolo y se van. No les gusta, la buena información no les gusta, la historia de Costa Rica no les gusta. Profe, estuve viendo que tuvo una cátedra, que tuvo una
Sí. Nos gustaría